Soy Graciela Pérez y esto es La Neta Madre. Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Conócete a ti mismo, dice la inscripción en la entrada al templo de Apolo en Delfos. Por otra parte, Sun Tzu mencionó: si no te conoces y no conoces a tu contrincante, perderás las batallas. Si conoces a tu enemigo, pero no a ti mismo, ganarás algunas batallas. Si te conoces a ti mismo y no a tu enemigo, ganarás otras batallas. Pero si te conoces a ti mismo y a tu enemigo, serás invencible. Netas madres, bienvenidos al capítulo del día de hoy, que vamos a hablar sobre los temperamentos en nosotros, en nuestra pareja y en nuestros hijos. Tenemos a un gran especialista que tiene el currículum tan largo que nos va a contar sobre quién es y sobre lo que hace. Bienvenido, mi Poncho. Qué grata, de verdad, sorpresa tenerte aquí en La Neta Madre. Muchísimas gracias, Grace. Me siento ultra, super, archi, requete, recontra, mega, hiper contento de estar contigo. Me siento muy halagado con la invitación. Gracias, Grace. No, hombre, feliz. Sí. Y esto de conocerse a nosotros mismos es una tarea de toda la vida, tú lo sabes. Claro. Y la parte de los temperamentos es muy importante, que conozcamos nuestro propio temperamento para poderlo gestionar y conocer los temperamentos de otras personas para interactuar de la mejor forma. Y si conocemos los temperamentos de nuestros seres más cercanos, como nuestra pareja, nuestros hijos, podemos hacer de ellos una maravilla, de verdad, una maravilla. Me gustaría mucho hablar también esto de la comunicación de la pareja, la vocación en los niños, que es tan importante saber desde pequeños cómo es el temperamento de nuestros hijos y a partir de ahí irlos formando. Porque a veces cometemos la equivocación de hacer lo contrario a su propia naturaleza y entonces nadan contracorriente. Claro, y no viven felices. Pero antes de todos estos temas maravillosos, cuéntanos un poquito, mi Poncho, quién eres, qué haces y cómo comenzaste a hacer esto de la comunicación. Fíjate que, soy Alfonso y tengo 54 años actualmente. Estudié una carrera desarrollo humano como licenciatura y después la maestría en desarrollo organizacional. Entonces, esto del desarrollo humano me fascina porque se trata principalmente de conocer la naturaleza de la persona y ayudarle a expresar sus potencialidades, sus talentos, sus habilidades, sus cualidades, todo lo que es la naturaleza humana. Entonces, a partir de ello, la idea es que puedan expresar lo mejor que pueden ser luminosos. Me encanta. Sí. Oye, pues está increíble. Ya ven, netas madres, les traigo a la pura gente picuda para que, si ustedes quieren conocerse más, conocer cómo es su comunicación, para tener los mejores tips también de cómo comunicarse con la pareja, hijos, ya saben a quién hablarle. Voy a dejar al final sus datos, así que no se pueden perder toda nuestra plática. Mi Poncho, pues me encantaría empezar contigo platicando sobre los distintos temperamentos existentes y cómo puedes conocerte a ti misma con estos temperamentos que existen. Todo empieza con dos teorías. La primera de Carl Gustav Jung, me encanta, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no es otra cuestión más que el hecho de que las personas cuando nacemos no nacemos puros y blancos y en blanco, sino que ya traemos contenido genético que nos da las características físicas de nuestros papás, pero también las características psicológicas. Entonces, las características psicológicas desde nuestros bisabuelos, abuelos, papás, están embebidos en nosotros. De tal forma que si papá y mamá tienen también embebidos esta parte de la información psicológica de sus antecesores, nos lo heredan y nosotros tenemos cierto rasgo en cuestión de temperamento. Hablando un poco de esto, en la zoología se ha hecho mucho los estudios sobre cómo cruzar a los animales que tengan mejor temperamento. Por ejemplo, los toros de lidia tienen que tener un temperamento fuerte, ¿no? Porque imagínate que sale un toro de lidia al evento y de repente se queda ahí parado, sin hacer nada. Sí. Entonces no tiene ese empuje, esa garra, esa fuerza como para dar un excelente espectáculo. Y lo que se hace es como ver el temperamento de la mamá, el temperamento del papá, cruzarlos y se espera que el producto sea de un temperamento alto.
Entonces, en realidad no estamos o venimos en cero, sino que ya tenemos una herencia genética y eso es súper importante. Y la otra teoría tiene que ver con Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿sí? Y él descubrió que nosotros tenemos temperamentos dominantes gracias a los líquidos de nuestro cuerpo. Entonces él dijo, hay una flema, son los flemáticos, ¿no? Porque es el líquido dominante en esa persona. Luego está la bilis amarilla, la bilis negra, también tiene mucho que ver con el dominio de la sangre, lo sanguíneo, y a partir de ahí se generan 4 temperamentos. Algo que es padrísimo de todo esto es que desde la antigua historia de Grecia, no ha habido algo que contraponga esta hipótesis, este planteamiento. Al contrario, se ha tomado, se ha estudiado y se ha hecho una ampliación enorme sobre este planteamiento que hizo este personaje. Y a partir de ahí se hacen combinaciones. Entonces se dice, por ejemplo, que habemos personas sanguíneas que estamos completamente orientadas hacia las relaciones. Son de energía muy alta, son de energía que no se le acaba la pila, pueden empezar a las 6 de la mañana y terminar a la 1 de la mañana y tienen toda la pila del mundo, ¿sí? Y están orientadas a las relaciones humanas. Entonces son el alma de todas las fiestas. Eso es padrísimo. Entonces, tienes un amigo que es el alma de todas las fiestas, que quiere presentar a todo el mundo con todo el mundo y que tú tienes un problema y le dices, oye, fíjate que tengo este problema. Él seguro abre su agenda en el teléfono, te dicen, ¿sabes qué? Habla con esa persona te va a ayudar. Entonces, conoce a todo el mundo y su forma de resolver sus problemas es justamente con sus relaciones. Entonces, tengo un problema de la índole que sea, por ejemplo, ser un problema de plomería, en vez de que él lo repare, conoce quién puede ayudarlo a reparar eso por 2 Coca-Colas, ¿no? Entonces, eso es como el personaje sanguíneo. Luego está el personaje que es colérico. Es una persona también en una energía muy alta, ¿sí? Igual se puede levantar a las 5 de la mañana y acabar a las 12 de la noche y tiene toda la energía del mundo. Tiene una orientación completamente dedicada a conseguir un logro, un objetivo, un fin. Para él el objetivo y el logro es súper importante. Entonces, a veces no mide mucho las formas porque su objetivo es lograr la tarea y no le preocupa tanto como al sanguíneo la relación. Entonces suelen ser esas personas ásperas, que no tienen muchos filtros, que dicen lo que tienes que hacer, que te dicen dónde están tus equivocaciones, que pareciera que están regañando todo el tiempo. Y uno dice, ay, qué persona tan difícil, no puedo con esta persona. Entonces, normalmente son las personas coléricas. Luego, son excelentes líderes, excelentes líderes. Luego están las personas melancólicas. Por ejemplo, yo soy melancólico, ¿sí? Somos las personas que tenemos una energía muy apacible, una energía tranquila, serena, no tengo prisa, voy despacio, etcétera, etcétera. Y estamos muy orientados a las emociones y los sentimientos. Entonces, normalmente las personas melancólicas se podría decir que somos tristes, pareciera que estamos deprimidos, tenemos mucha sensibilidad y mucha empatía con lo que sienten las otras personas. Entonces estamos muy orientadas a esto de las emociones. Tú platicas con ellas y te empieza a hablar acerca de, sí, te entiendo perfectamente, son muy empáticas, ¿no? Te entiendo perfectamente, Grace. Tú lo que quieres decir es que tu corazón está roto y entonces sanarlo va a ser un proceso, pero mira, yo te acompaño en ese proceso porque tú y yo somos amigas, toma mi hombro, vamos, tú y yo salimos juntos. Entonces, muy orientada a las emociones y los sentimientos y la empatía con otras personas, generan como esa burbuja de confianza en donde todo lo alrededor desaparecen y solamente son 2 personas comunicándose y profundizando. Ese es como el superpoder de la persona melancólica. Y por otra parte están las personas que son intelectualmente muy hábiles, ¿sí? Las flemáticas, ¿sí? Son muy hábiles, tienen la inteligencia al 1000, les funciona el coco increíblemente, conocen muchas cosas, saben muchas cosas, la lógica matemática es lo primordial para ellos, resuelven el mundo justamente con lógica, ¿sí? Y están muy orientadas hacia el pensamiento, hacia la mente. Mientras que los melancólicos estamos hacia el corazón, estas personas están orientadas hacia la mente.
y lo resuelven todo con lógica. Entonces, cuando uno discute con una persona flemática, híjole, qué difícil es porque tienen todas las piezas y entonces casi siempre logran tener la razón. Claro. Al igual que los coléricos. Más que el colérico por fuerza y por imposición y los flemáticos por lógica. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de ahí empezamos a armar el rompecabezas. No significa que una persona sea pura en un solo elemento, sino que somos la combinación de diferentes porcentajes, ¿sí? De cada uno de estos 4 temperamentos. Sin embargo, normalmente hay uno dominante. Claro. Y luego está el secundario y ya los posteriores. Y esta combinación, como salen los memes de Facebook, así de Diosito combinando, ¿no? Sí. Es como sale uno, pero normalmente tenemos uno dominante. Cuando nosotros logramos aprender cuál es nuestro temperamento dominante y el secundario, sí, podemos empezar a comprender nuestra propia naturaleza y a partir de ello conducirnos, gestionarnos. Entonces, es una parte muy interesante de los temperamentos. Me encanta, mi querido Poncho. Y también, o sea, algo que me fascinaría que tocáramos en esta plática es cómo abordamos a cada uno de los distintos temperamentos, ¿no? Para que nos sea útil, ya sea con nuestra pareja, hijos o en la misma chamba. O sea, ¿cómo abordas a un flemático, ¿no? Para decirle algo que te incomoda, ¿no? Todo esto en el supuesto de que quieres comunicarte con esa persona o cerrar un negocio o hablar con tu jefe que tú ya identificaste que es colérico. ¿Cómo te comunicas con él para que no se encienda más o para que no se sienta? Muy bien. Fíjate que es ciencia y es arte. La verdad es que como que hay que combinar las dos cosas. Porque tenemos muchas creencias que cuando aprendemos esto de los temperamentos se empiezan a romper, a desaparecer. Se suele pensar que, por ejemplo, una persona colérica no hay que confrontarla porque se va a enojar más. Y enojarse más, híjole, es súper peligroso porque si de por sí está enojado y luego le ponemos más gasolina al fuego, pues entonces esto va a arder Troya. Y resulta que es un poco lo contrario, por eso es ciencia y arte, porque a una persona colérica, por ejemplo, sí se le puede confrontar y decir de manera abierta los sucesos que están pasando. Entonces, la persona colérica acepta mucho que la persona empiece a levantar su fuerza, su temperamento, para estar conversando en iguales. La persona colérica a veces se desespera mucho cuando una persona es más pasiva, más sumisa, y entonces empieza a tomar el control y el poder, y hasta eso le resulta aburrido porque no hay un adversario. Sin embargo, cuando la persona eleva su nivel de fuerza en la comunicación, ya empieza a hablar con un igual y se le puede confrontar y no sale lastimado. Esto me parece muy interesante porque qué mejor tener las herramientas para poder abordar a las personas que quieres o en tu trabajo de la mejor manera. Entonces, si tú sabes que un colérico, ¿no?, reacciona mejor si tú te pones más al tú por tú, pues qué gran elemento para tener una conversación con ellos, con tu jefe. Como estoy diciendo, esto es valiosísimo, mi Poncho. Exacto. En los negocios, por ejemplo, a una persona colérica se le puede confrontar sin ningún problema. De hecho, la persona colérica lo espera, o sea, desearía tener a alguien que sea como él, que lo comprenda, que entienda la energía que tiene él, que entienda que el fin, el objetivo, la meta es lo único importante, ¿sí? Y sentirse comprendido en ese ámbito es espectacular para él, porque normalmente por su propio temperamento las personas suelen ser más sumisas, darle por su lado, y eso a él lo tiene hasta el gorro. No quiere más sopa con lo mismo. Claro, y si tú eres un sanguíneo, por ejemplo, que dices tu personalidad es más de gente y ese tipo de personalidades o temperamentos te ponen nerviosa, tienes que entender que para hablarle a esa persona, pues sí tienes que llegar más como, oye, a ver, los resultados van a ser estos, yo quiero esto, y ir al grano. Exacto. Por ejemplo, es súper importante ir al grano, ser más fuerte en nuestras expresiones, dar los resultados. O sea, él quiere ver resultados, no que le interesa ver el proceso de un proyecto, por ejemplo.
No, es que fíjese que vamos a hacer esto y después esto y con el paso de los meses vamos a hacer. O sea, no. Dime el ¿Cuál va a ser resultado, el cuándo va a ser, cuánto me va a costar, en qué tiempo lo vamos a tener y cuáles son mis garantías. Ah, ok. Y entonces empezamos a hablar en su propio nivel. Sí, y seguramente ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué tengo que hablar en su idioma? Pues, neta madre, si no quieres hablar en su idioma, no vas a cerrar el negocio. Hay que estar un paso más adelante. Por eso les traje a Poncho, ¿eh? Y entonces, a ver, para abordar a un sanguíneo, por ejemplo. Fíjate que todo eso que estamos hablando son atajos, porque muchas veces se logra el fin, pero se tarda uno más en tiempo. Y además es súper estresante no comprender a la otra persona así de, esa persona es muy difícil. Por ejemplo, un sanguíneo le da muchas vueltas al asunto, habla demasiado, quiere ser mi amigo y yo no quiero ser su amigo, o sea, al grano. Y es muy frustrante cuando cada quien está en su estilo y la otra persona no se adapta o yo no me adapto a su estilo y a la comprensión de la esencia de la otra persona. Si un sanguíneo y un colérico se encontraran y no saben sus naturalezas, lo que suele suceder es estrés porque chocan en los estilos. Entonces, normalmente un sanguíneo, por ejemplo, le interesa mucho la relación. Él considera que la relación es súper importante para cerrar un negocio. Entonces, si yo me hago su amigo del colérico, él va a confiar en mí y entonces vamos a cerrar el negocio. Es como la lógica del sanguíneo. Y el colérico dice, es que si esta persona me da el resultado en el tiempo adecuado, con el menor costo y además con la máxima calidad, cierro el negocio con él. Y entonces uno trata de ser su amigo y el otro, oye, dime qué onda con los resultados y los números y las finanzas y los recursos. Y entonces no empatan. Es lo que ocurre cuando no existe la naturaleza. Y los sanguíneos, por ejemplo, son mucho de relaciones. Es el clásico ejecutivo que te invita a tener una conversación en un café, en un té, te invita y te presenta a otras personalidades, lleva a su equipo para que los conozcas. Mira, él se va a encargar de la logística, él de las finanzas y bla, bla, bla. Entonces todo el equipo está a tu servicio. Uh-huh. Y el colérico sí está padre, pero ¿y los resultados? ¿Qué onda? Claro, pero ¿cómo abordas a un sanguíneo? Muy bien. O sea, ¿cómo abordarían otros temperamentos al sanguíneo? Ok, entonces en este aspecto de conocer la naturaleza del otro, al sanguíneo se le puede abordar por la relación. Es decir, para el sanguíneo es muy importante la relación de tal forma que yo le genero todo un ambiente en donde la relación sea la más cordial, empiece yo a estrechar esos lazos, ¿sí? Y él me pueda considerar una opción como para que yo sea su amigo antes que un negocio, por ejemplo, o antes que el contrato, o antes que ser hijo o ser padre, sino la relación es muy importante para el sanguíneo. Entonces, en ese aspecto es como abrirle la carta, puede ser una opción, abrirle la carta a todas mis relaciones para que él se sienta a gusto. Se le puede llegar así a una persona sanguínea. ¿Y a un melancólico? Y un melancólico puede ser por la parte de las emociones, ese ambiente de calidez y de intimidad, de profundidad. Normalmente un melancólico empieza a hablar y a explorar en las emociones y sentimientos de la otra persona. En la medida que esa otra persona se abra, ¿sí? En sus emociones y sus sentimientos, va generándole confianza al melancólico y se empiezan a estrechar las relaciones. Eso es lo que ocurre normalmente con un melancólico. Y con un flemático. Los flemáticos son la cosa más bonita porque a ellos les podemos llegar por la lógica. Es decir, para ellos hay un antes y un después, algo que activa otra cosa, la lógica, ¿sí? Y obtenemos un resultado. Entonces, al flemático se le puede llegar por la inteligencia, por la lógica, por los datos, por la información. A esta persona sí se le debe de presentar, por ejemplo, un estado de resultados, un estado financiero, y él va a estudiar toda la lógica y se va a tomar su tiempo para comprender toda la información. A esta persona hay que llenarla de información, de garantías, de saber qué va a pasar si escenarios diferentes. Oye, fíjate que todo está muy bien medido, pero si nos llegara a ocurrir esto, lo vamos a resolver de esta forma. Y entonces él empieza a sentir la seguridad. A esta persona sí le interesa muchísimo el proceso, muchísimo más que el resultado. Para él si se lleva bien el proceso adecuadamente, vamos a obtener el resultado como consecuencia. Claro. Sí, de acuerdo. Y aquí lo interesante es,
¿cómo te das cuenta qué temperamento tiene cada persona? O sea, si no la conoces, llegas a una reunión de trabajo, hola, ¿cómo estás, señor? ¿Y cómo te das cuenta que es colérico, flemático o tal? Muy bien, por eso justamente es arte y ciencia, porque tiene que ver con toda la energía, en primera instancia, la corporalidad, la forma de comunicarse de las personas, la forma de hablar, ¿sí? Con qué fuerza habla, el vocabulario que usa. Una persona colérica, por ejemplo, llega y te saluda y te da un apretón fuerte que hasta la mano te queda así, pum, 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 ¿no? Entonces sientes su energía. El abrazo es así muy norteño, muy fuerte, ¿no? Eh, su comunicación corporal es como de trazos fuertes, firmes, tajantes, cortantes, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de todo eso y dices, para empezar tiene una energía muy alta. Después lo escuchas hablar y te das cuenta que tiene que ver con los objetivos, ordenar, ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Igual con una persona sanguínea también te das cuenta en su corporalidad, pero es muchísimo más abierta, más incluyente. Oigan, vengan, vamos a platicar de esto. Oye, Poncho, no sé solo allá, vente. Mira, te presento a Grace y empieza a socializar y dices, no, definitivamente es sanguíneo. Y empieza a tomar la batuta. A los sanguíneos les gusta mucho brillar. Entonces jalan la atención de todas las personas, ¿sí? Porque ellos tienen que ser el centro normalmente. Depende de la intensidad del sanguíneo que es. Pero la mayoría de los artistas son sanguíneos. Solo muy pocos son melancólicos, por ejemplo. Es las personas que son bohemias, como muy en la emoción, en el sentimiento, y lo comparten con los demás. Si te das cuenta, son de energía más apacible, ¿sí? Y en su corporalidad son más relajados, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta justamente por el vocabulario, la comunicación corporal, la energía. ¿Y el flemático? El flemático normalmente es como más tranquilo, ¿cómo decirlo? Desganado, relajado, pero te habla mucho acerca de esto que hablamos de información. Te sabe datos históricos, tiene una memoria privilegiada, tiene el conocimiento y además lo une. O sea, lo que parece que no se puede unir, el flemático lo logra. Leyes con arte, por ejemplo, los fusiona y te dicen, no, pero mira que esto, que el otro, y es maravilloso. Entonces, uno se va dando cuenta con la práctica realmente y va siendo arte en cuestión de ver cómo es la comunicación y el comportamiento de las personas y de esa forma uno se va armando de esa habilidad de reconocer cada vez en menor tiempo. A veces me tardo un poco, a veces me tardo menos, hasta que en el primer encuentro yo digo, esta persona es así. Y ya con el trato uno va confirmando o va afinando el temperamento que tiene la otra persona. Y con el tema de la vocación de los hijos, ¿cómo es que los podemos respetar para hacer lo que ellos quieren sin meternos con este tema de los temperamentos que nos comentabas al principio, ¿no? Muy bien. La vocación es un tema muy importante, sobre todo porque depende del futuro de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros estamos como interesados en educarlos por el camino adecuado, ¿sí? Nos vamos dando cuenta desde su temperamento. La vocación tiene mucho que ver con sus pasiones, con su temperamento, con sus habilidades naturales y con sus cualidades físicas e internas. El temperamento solamente es un ingrediente para saber la vocación de una persona, pero tú te puedes dar cuenta con el temperamento si es de energía alta o es de energía baja. Entonces, si tu hijo te dice, no, es que yo quiero ser escritor, pero todo el día tiene una pila y anda corriendo y subiendo y bajando, híjole. O sea, ¿cómo te digo que tú tienes muchísima pila y que sentarte 8 horas a escribir no es lo tuyo, estar trabajando así con los deditos, ¿no? O sea, porque desde que te conozco siempre he estado para arriba, para abajo, la energía, tienes demasiada energía como para ser escritor. Eso es como más para melancólicos, por ejemplo. Y esa información te va siendo útil, pero tú vas viendo, es de temperamento o de energía alta o es de energía apacible, ¿sí? Es más dominante en cuestión de querer ocupar el liderazgo y quiere organizar a sus amiguitos. No, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Entonces, mira, da indicios de que es colérico y eso es muy bueno. Voy a cultivar su liderazgo en él. Es decir, que él sepa liderar porque naturalmente ya tiene la energía. Claro. ¿Ok?
Es que es muy amiguero y donde quiera que llega es, oye, ¿quieres jugar conmigo? Sí. Y entonces, pero vamos a buscar y empieza a juntar a los niños y él es el amiguero, pone los juegos y dices, no, tiene tintes de ser sanguíneo. Y entonces, pues le voy a experimentar que haga cosas de trabajo en equipo, por ejemplo, meterlo a deportes de equipo, debates, no sé, ese tipo de cuestiones. Luego, mi hijo tiene energía pasible o mi hija tiene energía pasible, pero está más orientada hacia lo intelectual o hacia la emocionalidad porque, híjole, es muy llorón, no le pueden hacer así porque ya llora, es muy sentido, es muy emocional. Entonces, definitivamente es un buen prospecto para que se vaya por este lado. Esa es la parte importante, porque algunas veces lo estresamos al querer que sea como su papá, por ejemplo, o su mamá, por ejemplo, y el niño se estresa al querer que sea un líder. Tú tienes que ser un líder, ¿sí? Ahora sí, como dice la canción, ser lo que tu papá no pudo ser, pero tú lo vas a hacer. Y el niño resulta que es... sí, que no tiene las características. Y con esto que me platicas, mi Poncho, me recuerda una historia, netas madres, que mi papá un día me contó. Yo me acuerdo que yo quería estudiar en el ITAM Derecho, pero la verdad es que sí, yo tengo un poco de déficit de atención y como que de pronto me cuesta trabajo estudiar. Entonces mi papá me decía, mijita, claro que vas a poder en el ITAM. Sí puedes, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? O sea, tú ya has visto que te cuesta un poco de trabajo estudiar, de que puedes, pero vas a tener que estar metida ahí. ¿No prefieres meterte en una universidad donde aprendas increíblemente bien, tan bien como en el ITAM, pero que sea más dirigida a las humanidades, que te gusta, menos a las matemáticas? Y yo decía, ay, pero ¿por qué me está diciendo que no puedo? Y le decía, pero ¿qué me estás diciendo en serio que no voy a poder? No, que sí puedes, pero fíjate. Y me contó una historia que se me quedó grabada. Me decía, a ver, Graciela, por ejemplo, un mono, ¿no? ¿Tú crees que ese mono, ¿no? Que es buenísimo trepando árboles, si le dice a la víbora, oye, víbora, ahora tú te vas a meter a nadar y yo me voy a poner a arrastrar y el pato se va a subir al árbol y cambian como cambias la naturalidad, la naturaleza más bien de cada animal, para hacer algo que les gusta supuestamente. O sea, el pato, en vez de nadar, que lo pones a trepar, pues el arbolito, se va a espinar todas sus alitas y ya no va a poder ni nadar bien, ¿no? Y la víbora, que igual, la metes al agua, se va a morir ahí en el agua, ¿no? Y el mono, en vez de ponerlo a escalar, que es buenísimo, lo pones a arrastrarse, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces me decía, explota para lo que tú eres buena. Y no pierdas el tiempo, divagando en otras cosas que te cuestan trabajo. Y ahí entra el dilema, ¿no? Porque a un amigo, le cuento la historia y me dice mi amigo, oye, Graciela, pero yo no estoy de acuerdo con tu papá. ¿Por qué no mejor te haces buena en las cosas que no eres buena para que así abarques todo? Y yo digo, quien mucho abarca, poco aprieta. Dedícate a lo que eres bueno, ¿no? Y es difícil también aventarte a hacer lo que te gusta, porque igual eres bueno, no sé, acomodando cosas. Y dices, ¿qué voy a hacer? Soy bueno acomodando cosas, soy muy ordenado, pero ¿cómo voy a conseguir dinero de eso? Pero el primer paso es aventarte a hacerlo, porque si lo haces bien y te gusta, vas a poder conseguir lana. De alguna otra manera te puedes dedicar a organizar closets, ¿no? Así tan fácil. Entonces, creo que todo lo que tú estás mencionando ahorita de conocer el temperamento de nuestros hijos nos sirve como padres para poder identificar cuáles son sus virtudes, defectos y decirles, niños, a ver, si eres bueno nadando, órale, vamos con toda la natación, que es algo que se hace mucho en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay clases hasta de ajedrez. ¿Eres bueno en ajedrez? Vas a ser el mejor en ajedrez y tienen clases, cursos y todo. Aquí en México eres bueno en ajedrez, rey, dedícate a otra cosa. O sea, ve a estudiar y a ser economista porque de ahí no vas a sacar lana. Exacto. Y esto es súper normal en nuestra sociedad. Desde que el niño dice 10 en esto, 10 en esto, 10 en esto, 5 en esto,
lo mandan a que ese 5 se revierta en un 10, porque queremos los hijos perfectos. Pero es un indicio de que ese niño no lo disfruta, no es su naturaleza. Entonces, en vez de fortalecer sus cualidades y sus habilidades hacia lo que disfruta, tratamos de subsanar los defectos. Y ese es un gran error desde mi punto de vista, porque lo estresamos. Totalmente. Entonces, sin embargo, conocer los temperamentos hace que nosotros encontremos nuestro propio estilo y no nos peleemos con el hecho de que socialmente nos imponen un estilo. Por ejemplo, cuando yo era joven, recuerdo que antes de que fuera famoso Donald Trump, yo empecé a comprar sus libros porque Donald Trump era maravilloso en la venta de bienes raíces y yo quería ser vendedor. Entonces dijeron, cómprate el libro de Donald Trump, es una maravilla. Lo compré y dije, wow, este cuate es una maravilla, yo quiero ser como él, así tirado hacia adelante, arrasando con todo, pensando en grande, etcétera, etcétera. Pero yo, flemático, no me daba la energía ni el carácter o el temperamento, en este caso, de ser confrontativo, por ejemplo, de ser tajante, de decir sí o no. Yo era más emocional y sentimental y híjole, ¿cómo le voy a decir a esta persona que tome esa decisión porque le conviene de una forma fuerte? Yo no podía. Entonces solamente me estaba estresando. Sin embargo, hay muchos casos como el tuyo en donde por alguna razón se estudió alguna carrera que era conveniente, pero no era su naturaleza. Y lo que podemos hacer es que ya que tenemos la carrera, adaptar, porque ahora sí ya conocimos nuestro estilo natural, adaptar esa carrera a nuestro estilo natural. Entonces, si tú estudiaste leyes y las leyes naturalmente se le pudieran dar a las personas coléricas porque son confrontativas, son muy orientadas al resultado, quieren ganar los casos, ¿sí? Posiblemente tu estilo sea estar en leyes, pero una persona muchísimo más humanista, más incluyente, más de generar equipo con la otra persona y tal vez el estilo de negociación sea ganar-ganar más que ganar-perder, por ejemplo. Conseguir los clientes. Conseguir los clientes, sí, o sea, todo estaría movido a partir de las relaciones, que ese sería tu fuerte y el estudio sería solamente una herramienta de tu caja de herramientas. Claro, por eso lo que tú dices y con la frase que comenzamos, es muy importante conocerte a ti mismo. Conocer tu temperamento te ayuda también a no crear espejismos y decir, a ver, si yo soy así, digo, tengo 100% de melancólico, pararme en un escenario a bailar y a chacotear, pues igual y no me encanta. No digo que no lo puedo hacer, pero me estresa. Entonces, si me estresa, ¿por qué no mejor me pongo a hacer algo como melancólico, de escribir o hacer algo importante, pero que me haga sentir cómoda, que esté feliz, que esté contenta? Exacto. La parte importante del desarrollo humano es que todos encontremos nuestra forma de brillar. Eso es interesantísimo. Entonces, no por el hecho de que soy un melancólico, no puedo dejar de brillar. En este mismo escenario que cuentas, es que, híjole, me siento incómodo bailar porque estoy más orientado a mis emociones, sentimientos y la corporalidad es como muy lenta para mí. Pero sí puedo tomar el micrófono y cantar una canción romántica con una maestría porque la canto desde el corazón, desde el centro de mi ser y las personas dicen, wow, qué loco, o sea, sí me lograste transmitir esa emocionalidad, ese sentimiento y de hecho me acordé de ta. Entonces puedo brillar de una forma diferente. Tú comentaste lo del mono, el pato, sí. etcétera, etcétera. Pues cada quien tiene su lugar y su espacio para brillar de una forma diferente. Y Claro. forzarlo no es como la fórmula. Pues qué maravilla, mi Poncho. Me dejas ahora sí que con la boca abierta. Netas madres, ya escucharon qué importante es conocer tu temperamento, conocer el de tu pareja y de tus hijos. Simplemente son herramientas que te van a hacer la vida mucho más fácil. Mi Poncho, me encantaría que nos dijeras un último mensaje para toda la gente linda que nos está escuchando y que, pues bueno, está feliz, picada viendo este capítulo. Muy bien. Mi conclusión sería que dieran el siguiente paso después de conocer su propia naturaleza, con el hecho de empezar a formar el carácter. El carácter no es otra cosa más que la autogestión y el dominio de nuestra propia naturaleza. Entonces, conforme vamos conociendo también nuestro carácter, nuestro temperamento, vamos formando el carácter con el autodominio de mi propia naturaleza.
Entonces, si soy un melancólico, por ejemplo, híjole, tirarme a la depresión y a la tristeza y al victimismo, pobre de mí, es una falta de carácter. Entonces voy a sacar lo mejor de esta naturaleza que tengo para brillar. Si soy un colérico y siempre estoy diciendo cosas y siendo tajante y cortante y utilitarista, es un defecto. Entonces voy a trabajar en mí para que esta naturaleza me ayude a tener un liderazgo que pueda ayudar a las otras personas y que me pueda ayudar a mí, que pueda ayudar a mi familia y no generar ese conflicto. Entonces mi mensaje sería que empecemos nosotros a formar nuestro carácter para brillar de la mejor forma. Ay, netas madres, ya escucharon a Poncho. No se olviden de compartir y les mandamos un beso con mucho amor a toda la gente linda que nos está viendo. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.